Hola a todos, bienvenidos a nuestro tercer podcast, donde hablaremos sobre la visión de futuro del constructor. Este grupo de podcast tiene como objetivo dar a conocer a la carrera de Ingeniería en Construcción, también hablar de temas relacionados al área. En los próximos capítulos podrán encontrar algunas temáticas como obras viales, estructuras, economía circular, costos, entre otros, ¿ya? Esperamos que los podcasts de nuestro canal sean provechosos para usted y disfrute de cada uno de ellos. Mi nombre es Rodrigo Moreno Luco, quien dirigirá la conversación de cada podcast, y nos acompaña Gillian Roth Retamales, alumna de la carrera de Ingeniería en Construcción, y nuestro invitado de hoy es don Jorge Rivera Jara. Vamos a hablar sobre una visión de futuro del constructor. Bueno, Jorge, quien nos acompaña, él es constructor civil de la Universidad de Chile, ingeniero en construcción de la Universidad del Paraíso, ingeniero civil de la Universidad del Mar, magíster en gestión de la construcción de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Tiene varios estudios más, diplomados, etcétera, y dicta asignaturas dentro de nuestra institución, ¿ya? Las asignaturas de hidráulica sanitaria e ingeniería sanitaria, ¿ya? Eso en estos momentos. Profesor Jorge, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Estoy bien. Profesor, Me bien, alegra poder participar en esta conversación. bien, pues, Jorge, vamos a comenzar con las preguntas, vamos a ir directo al grano. Eh, Cuéntenos desde qué época colabora con la Universidad de Viña del Mar, desde cuándo está con nosotros. Desde el siglo pasado, desde 1999. Perfecto. Entré a la escuela a cubrir una media jornada, pero orientada a la asistencia técnica, no a la docencia propiamente tal. Formamos un centro de asistencia técnica en ese tiempo. Estábamos en el edificio de Portales, pero en la casa del frente, ¿no? Era al lado de la vicerrectoría de Administración y Finanzas, estábamos nosotros. Así que ahí hice una asignatura de edificación y luego derivamos a apoyar a la rectoría en el desarrollo de la universidad. Luego apoyamos en el edificio Campus Rodelillo. Y por un tiempo estuve afuera haciendo algunas otras cosas y fui invitado a seguir con la docencia. Y encantado de estar acá. Pues. Es como mi casa realmente. Sí. Jorge, un poco Yo, yo, relacionado con lo... A ver, yo vivía en Rodelillo, así de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. en lo bueno. Jorge, un poco relacionado con lo que nos comentabas, cuéntanos un poco sobre tu experiencia laboral, desde que comenzaste como constructor civil de la Universidad de Chile hasta ahora. ¿En qué te has podido desarrollar? Bueno, así en resumen, En líneas generales, claro, en resumen. claro, en resumen, mi primera profesión es constructor civil, eh, un poco orientado por un familiar cercano que era constructor de esos sin título, prácticos se llamaban, y que estaban inscritos en el Colegio de Arquitectos. Entonces yo acompañaba a este familiar, que era mi abuelo, digamos, a hacer obras. Eh, Así que antes de ir al colegio ya conocía el mortero, el ripio, la arena y todo eso. Y el hormigón se hacía a mano, en la calle. Así. Y siempre me gustó el área y por eso entré a construcción civil, me fue bien, me gustó mucho. Y de ahí me quedé haciendo laboratorio de hormigones, ayudante del laboratorio de hormigones. Tuve como 10 años, aproveché de hacer mi tesis y, y seguí haciendo clases y haciendo obras de construcción, principalmente edificación. Pero nunca me separé del laboratorio y nunca me separé de la escuela, después pasé a las cátedras y así hasta el día de hoy día. Eh, y ahí me pude dar cuenta que eh,
no es suficiente. Y hoy día más que nunca, no es suficiente solamente el título profesional. Tiene importancia lo que uno nunca piensa, que el grado académico lo va a llevar a un camino que le permite perfeccionarse. Y ese perfeccionamiento vino después, con el tiempo, en la Universidad Católica de Valparaíso, cuando drásticamente cambió su título en 1999 a ingeniero constructor. Y ellos tenían muchas razones para hacer eso. Y lo siguieron muchas universidades. Instituciones, sí. Sí. Y yo, cercano a la obra y a la academia, así que pesqué mi malla y me dijeron ya, tiene que hacer 11 asignaturas de nuevo, o más, que son nuevas de la malla, y la hice y di examen de grado, tuve que hacer tesis y todo lo demás. Entonces llegué a la ingeniería en construcción. Y bueno, y pasaron los años y me gusta mucho la parte del desarrollo urbano. Y veo como las ciudades se inundan cuando llueve mucho porque no hay por dónde salga el agua. Y los cursos de agua hoy día son poblaciones. Y el ordenamiento territorial no tiene hoy día, bueno, está teniendo ya algunas mejoras. Entonces, una cosa me ha llevado a la otra y la verdad es que ahora apareció la educación a distancia o online, que en muchos aspectos la encuentro más eficiente que la educación presencial, y yo creo que ya la educación no va a ser la misma después de esto, va a haber otra línea de educación. Yo creo que va a haber una mixtura ahí, una mezcla. Ciertas actividades van a ser presenciales, laboratorios, prácticas, guías, a lo mejor van a haber otro tipo de asignaturas y asignaturas tradicionales que se van a hacer seguramente en la vía virtual. Estamos transitando de la imagen de un proyecto en XY a la modelación. O sea, nuestros futuros constructores no van a ver las cosas como vemos nosotros en un libro, ellos la van a ver en una pantalla. Van a andar con su iPad ahí y van a ver todos los detalles de la obra y se puede mostrar mucho más. Si eso lo pensamos hace 65 años, cuando se dibujaba con el lápiz carpintero en el forro o en el papel del saco de cemento, porque ese era el plano, tú lo sabes, en la Católica había un profesor que enseñaba a hacer eso. Bueno, fíjate cómo ha ido desarrollándose la profesión y va a seguir. Claro, Vienen los robots, viene un montón de cosas más. El desafío informático relacionado a la construcción es, Enorme, enorme. y claro, prácticamente impensado. Es impensado lo que se viene en poco No tiempo, en poquito tiempo. claro, no se puede dimensionar más. Yo creo que en algún momento las estructuras, por ejemplo, de una obra van a llegar a ser realmente el equivalente de los músculos y los nervios y los tendones y todo lo demás que tiene el cuerpo. O sea, si tú te fijas, ya hoy día hay doctores en estructura, ¿cierto? Sí. ¿Te Hay refieres doctores, a que la estructura del edificio podría ser inteligente también? claro, podría comportarse de una manera determinada a las cargas de viento, a las cargas de sismo, a la sobrecarga, a los cambios de clima. O sea, Bueno, lo conversaremos más detalle en las siguientes consultas. Jorge, eh, de todos los proyectos de construcción en los cuales tú has participado dentro de tu carrera profesional, ¿cuál ha sido un gran desafío para ti y por qué? a ver, O el mayor de los desafíos profesionales. yo creo que
el primer edificio siempre nunca se olvida. Mi primer edificio fue el edificio Gimper de la Católica. Marca, claro. Ya. Ahí aprendí mucho, fue tal vez mi primera obra. Pero quien realmente me hizo pensar fue el edificio del Congreso Nacional, que había que, sin que parara, tenía un proyecto de modernización de redes. Ese sí que fue un desafío. Y ese desafío se resolvió con tecnología, con el apoyo de informáticos, con el apoyo de gente de programación, siendo un problema hidráulico. Y eso refleja un poco lo que ya decía. Cuando nació Construcción Civil, nunca nadie imaginó que podía pasar una cosa así. Y en no sé cuántos años más, cuando haya ingeniería civil en construcción, quizás que otra cosa más se van a poder desarrollar. Y otro buen desafío fue ser empresa constructora. Todo constructor la sufre y la disfruta Y por emprendiendo. emprende, y la experiencia me duró 25, casi 30 años, y agota, y se trasciende. Entonces, no podría decir que hay uno, pero intelectualmente la modernización de redes un poco me abrió la mente hacia las cosas nuevas, hacia la nueva tecnología. Oye, Jorge, ¿nos podrías contar un poco cómo ha sido la historia de la construcción y cómo ha ido evolucionando la profesión del constructor a lo largo del tiempo? Ya, a ver, eh, Esto es un poco como una clase, seguramente en algún minuto lo preparaste como una clase en una PPT, yo me imagino. sí, mira, eh, las obras de construcción en general son de diseño de arquitectura. La arquitectura es la ciencia, diría yo, por lo menos para las obras de edificación. Eh, y reconozco que el primer arquitecto sería Da Vinci. Ya. Pero eso es no sé cuántos siglos atrás. Y desde esa época hasta 1939, o sea, en la primera mitad del siglo XX, Chile ya formado como república, empezó a conocer o a tomar conciencia de los desastres naturales, y en 1939 hubo un gran sismo en Chillán que dejó, me parece que 1800 muertos, no me acuerdo bien de la cifra, porque se cayeron las estructuras, etcétera, etcétera. Entonces la normativa chilena es reactiva. Cada vez que hay un desastre, hay una mejora en la normativa. Entonces, recién ahí el arquitecto tuvo un apoyo que se llamó cálculo estructural. Y eso dio origen a que las estructuras fueran calculadas estructuralmente. Y en Chile no había expertos en estructuras. Tuvieron que ir digamos, a especializarse o a estudiar a Europa. Y llegaron entonces estos jóvenes ingenieros civiles estructurales, y al arquitecto le dieron un apoyo. Porque hasta antes de eso, y todavía es así en la legislación, el arquitecto diseña, calcula y construye. Porque en su génesis hace siglos atrás, hasta la mitad del siglo XX, lo hizo. Y luego de ese tiempo creció Chile, y el arquitecto ya no tenía una sola obra,
porque la costumbre era como la de Gaudí. El arquitecto se va a una obra y queda en ella. Gaudí terminó viviendo en la Sagrada Familia porque ese era su trabajo, ¿ya? Entonces de ahí viene el concepto del profesional residente, que vive en la obra y que todavía se usa, pero de otro estilo. O sea, oye, vamos a hacer una obra X, un profesional residente que sea constructor y que tenga tantos años de especialidad en el tipo de obra. Bueno, creció Chile y los arquitectos empezaron a hacer más de una obra a la vez y finalmente prepararon gente de la obra para que se quedara en la obra mientras el arquitecto iba y hacía iba a otro proyecto. Y los arquitectos siempre han sido un grupo profesional muy unido y prepararon personas durante muchos años y eran como los constructores y se inscribían en el colegio de arquitectos. Se inscribían ahí, había un registro y los arquitectos no trabajaban con otra persona que no estuviera inscrita en el colegio de arquitectos. Y ahí nació la primera idea de tener un constructor. Estos constructores con el tiempo fueron capacitándose. En ese tiempo la Universidad de Chile era muy fuerte en capacitación y creó un curso de 6 semestres, me parece, como el técnico de hoy día, el técnico universitario, y formaron un profesional constructor. Y ahí pasó un pequeño percance que los militares que siempre han desarrollado ingeniería, existen ingenieros militares, dijeron, nosotros no vamos a aceptar que venga un civil a ejecutar nuestras obras. Entonces hubo necesidad de colocarle apellido a este constructor y se pensó en constructor de obras para la civilidad. Como era muy largo, quedó como constructor civil. Y esa es la razón por la que tenemos el apellido de civil. Y bueno, y este constructor ya se empezó a dictar la carrera, se empezó a perfeccionar la carrera, se fueron cambiando las mallas curriculares, por supuesto que se han ido actualizando de acuerdo al avance de la tecnología. Y hoy tenemos construcción civil en algunas universidades y tenemos ingeniería en construcción en otras universidades que entiendo que las asimilan para los efectos de colegio profesional, pero tienen distinta orientación, porque el constructor civil es un ente operativo dentro de la obra, un ente operativo, el que lleva la programación, el que lleva el avance, el que soluciona los problemas constructivos, pero la construcción requiere de otras acciones. Habilidades. Claro, Competencias. requiere gestionar recursos, tiempos, gestionar soluciones o procesos constructivos. Entonces, ahí es donde avanzó un paso, subió a un descanso siguiente en la escala, porque además de ser un ente operativo, es también un ente de gestión. Y la gestión hoy día es la que permite que la operación sea. Así funciona. Entonces, los ingenieros constructores, si tú ves las mallas, están orientados a la gestión de operaciones. Y las mallas de construcción civil están orientadas a la ejecución de operaciones. Y eso ya está quedando hoy día atrás, se está trazando. ¿Por qué? Porque la construcción sigue avanzando. Aparecen nuevos procesos, nuevos materiales, nuevos desafíos. Se necesita constructores que inventen materiales, que inventen maquinaria, que inventen o
o busquen soluciones para ir a construir en un lugar que tiene, no sé, en la Antártida, por ejemplo. Jorge, Eh, a tu juicio, ¿así debiera ser el constructor del futuro? entonces el constructor del futuro, además de tener la capacidad operativa, además de tener la gestión, aquí en los dedos, ¿cierto? Y gestión significa recursos, tiempo, soluciones, resultados, calidad, garantías. También hay que pensar que las empresas constructoras ahora son más grandes. Y un constructor tendrá que tener la capacidad de administrar varias obras. De eso ya hoy día ya sucede. Y no es fácil porque la construcción parece fácil. El hágalo usted mismo a veces funciona, ¿no? Entonces, eh, por eso hay un paso ya reconocido de que va a haber, como hay un ingeniero civil eléctrico y un ingeniero civil electrónico, que uno dijera, oye, ¿por, ¿por qué consideraría haber un eléctrico? No, no, porque hay ramas, hay áreas. Bueno, acá nos va a pasar exactamente lo mismo. En todas las profesiones pasa lo mismo. En todas las profesiones pasa lo mismo. Entonces, los profesionales, los que quieran ser profesionales, tienen que estar dispuestos a estar estudiando siempre. Antes se decía que medicina era así, pues yo no quiero ser médico, que no quiero estar estudiando toda la vida. Yo lo escuché muchas veces eso. Yo, yo di la prueba de actitud académica, o sea. Entonces, eh, no quiero estudiar todo el tiempo, pero ahora hay que estar estudiando. Hay que estudiar. Supierais lo que ha significado eh, yo que dibujaba con lápiz y grafito en un papel mantequilla, a dibujar en una pantalla y después, años después, a dibujar esto y llevarlo a 3 dimensiones. O sea, yo he tenido la suerte de hacer las 3 cosas. Yo he tenido la suerte de ser constructor civil, ingeniero constructor e ingeniero civil. Y después quizás qué más va a haber, ¿no? No me lo imagino realmente. Jorge, cuéntanos, el constructor, ¿cómo podría diseñar procesos y sistemas constructivos en un futuro? ¿Cómo crees que se podría dar esa lógica? Eh, a esa lógica se llega porque la, la tecnología, la industria, muestra todos los días nuevos materiales. Por ejemplo, pintura de secado rápido. Listo. Eh, eh, se pueden imprimir casas en hormigón, ¿verdad? Se puede armar un edificio como en China, en una semana lograron un tremendo pabellón por la pandemia, los chinos. En pocos días, alto rendimiento. Claro, Altísimo. claro. Entonces, la construcción ya no va a pasar de hacer un ladrillo a mano, coserlo, someterlo a control de calidad y de ahí usarlo, aquí está la pared. Y dice el ladrillo, sí, aquí está la pared. La grúa la coloca donde tú dices. Entonces, los procesos constructivos son la operación, las actividades que hay que hacer. Y la secuencia constructiva es el orden en el que hay que hacerla. Y como hay muchos procesos constructivos y hay muchas secuencias constructivas a la vez, entonces el constructor va a tener que ser capaz de juntar esto de tal manera que se obtenga el producto en el tiempo, la calidad, el costo que está previsto inicialmente. Y mientras más eficiente sea la construcción, que ahora
nosotros vemos que es eficiente. Mientras más eficiente sea la construcción, mejores resultados va a tener la industria. Y es de esa manera como el constructor todavía tiene mucho que hacer, muchísimo que hacer. Yo me imagino que en algunos siglos más, ya cuando nosotros no estemos, va a haber constructores que van a estar trabajando en un lugar donde la aceleración de gravedad no es 9,8. En otro planeta, probablemente. Oye, ¿y cómo verías tú, por ejemplo, una industria de la construcción del futuro con todas esas características, ¿no es cierto? Alta eficiencia, etcétera, pero ya el factor medio ambiente, el factor residuo, ese factor residuo tendría que empezar a tender a cero, ¿no? Claro. De hecho, ya hoy día ya hace una excavación y tú no puedes ir a dejar el residuo, el suelo, en cualquier parte. Y los suelos buenos los estamos guardando para los rellenos. Eh, la idea es que no deberían haber residuos, porque todas las cosas llegan y todas se ocupan. Y si hay algo que sobra, tenemos que devolvérselo al proveedor para que él lo reconvierta. Eso también ya está sucediendo en medio ambiente, ¿cierto? Hay algunos productos en los cuales el fabricante tiene que hacerse cargo del residuo. Y no hay que despreciar el plástico, porque el plástico va a seguir siendo parte fundamental de nuestra tecnología. Y a lo mejor con los plásticos, como ya hemos visto, se van a hacer ladrillos. O Claro, se es van a como el hacer, tema que... no sé, persianas, tapas de cámara. Claro, la facilidad del plástico es que se puede moldear de la forma y a veces Claro. resistencia que sea Y solicitada. lo puedes aliar con otros plásticos de segundo uso. Hoy día hay HDPE, que es una cañería para conducir agua. Hay de plástico de primer uso para agua potable y plásticos de reciclado para agua servida. Y tienen distintos precios y ahí hay una muestra de cómo debiera manejarse. Ese es otro aspecto que tiene que resolver la construcción. El aspecto eh, de, de que tiene no solamente que ser amigable con el medio ambiente, tiene que ayudar y tiene que crear medio ambiente. Las viviendas tienen que entregarse con árboles, tienen que entregarse con sombra, tienen que entregarse con paneles fotovoltaicos, bueno, tantas cosas. Oye, Reciclar el Jorge, agua. uf, un tema interminable. Sí. Jorge, eh, ya hemos visto un poco cómo serían más o menos los proyectos del futuro, ¿ya? ¿Cómo crees tú que sería la comunicación entre los trabajadores del futuro, por ejemplo? ¿Cómo podría darse o resultar la comunicación entre trabajadores en el futuro? A ver, tendríamos que revisar cómo es hoy día. Hoy día llega el trabajador a la obra cuando podía llegar, ahora se están retomando las obras, pero y lo primero que se hace antes de comenzar la labor es una charla de inducción que tiene que ver principalmente con la seguridad del trabajador. Bueno, eh, ese trabajador en algunos años más va a llegar con la charla hecha de su casa, por así decirlo. Y no solamente eso, va a llegar con su trabajo predeterminado. Ese trabajador requeriría de poca supervisión, requeriría de mucha coordinación. Eh, y ya está pasando en algunas especialidades. Eh, llega el gaffiter a colocar artefactos sanitarios cuando está la cancha lista para hacerlo. ¿Para qué decir el eléctrico? Y
y cuesta mucho coordinarlos, porque no es nuestra costumbre coordinarnos. Nuestra costumbre, la costumbre de nuestros trabajadores es ser espontáneo. La pregunta es, jefe, ¿qué es lo que hay que hacer hoy día? Entonces él ya va a saber qué es lo que tiene que hacer. Hoy, esta semana, este mes. Esa es su meta de desarrollo. No lo llamemos una meta de producción, porque es una meta de desarrollo de la persona. Es un trabajador, un maestro más calificado o más preparado para el trabajo que va a realizar. Y más dispuesto. Y más dispuesto. Claro. Porque ahí entra la idiosincrasia, ¿cierto? Que tienen las culturas. A un trabajador nórdico le va a costar nada entrar en una coordinación, y un trabajador latino, voy a ver si hoy mañana, una cosa así. Falta un poco de eso. Jorge, ¿cómo crees que ha impactado la tecnología en la industria, en la construcción? En la construcción hay mucho de costumbre, ¿ya? Me ha tocado hacer capacitación en obras, capacitación a los trabajadores, y siempre sale el mismo concepto. No es que yo siempre lo he hecho así, yo siempre he puesto las puertas de esta manera, pongo la hoja y después pongo el marco. ¿Te das cuenta? Entonces, eh, eh, ahora el trabajador como que se ve obligado. Dice, mira, ya no voy a pintar con rodillo, como yo siempre pinté. El jefe trajo una máquina y está tirando, quiere que tire pintura con una máquina. O tira pintura con una máquina o se queda sin pega. Pero luego él se da cuenta de que ese es un nicho de negocio para él. Y le dice al constructor, jefe, ¿me ayuda a comprarme una máquina? Y yo le vengo a pintar todas las obras que usted quiera. Eso hay que fomentarlo, porque vamos saliendo de un sistema en que el trabajador de la construcción pertenece a una empresa que sabemos que lo tiene que despedir por obligación legal, porque no lo puede mantener si ya la razón que dio al contrato, que era construir una determinada obra, se acabó la razón para tenerlo contratado. Y después, si él tuvo buenos resultados, se cuadró bien, qué sé yo, volvió de nuevo a la empresa y a otro contrato y a otra obra. Ese sistema hoy día ya no está siendo de esa forma. Siempre yo comento que yo vi construir las puertas y las ventanas en la obra, fabricarlas ahí. Hoy día hay muchas empresas que te venden puertas y ventanas y las dan colocadas, garantizadas, etcétera, etcétera. Y no se le pierde la llave, como nos pasa a nosotros, que se pierde una llave de puerta de acceso a una vivienda nueva y tenéis que cambiar la chapa porque se perdió la llave y alguien la puede tener y después puede entrar a la casa. Entonces, de esa manera, las personas se han ido adaptando. Los estallidos, las pandemias, la situación política que viven todos los países, va alterando un poco las velocidades de esa evolución. Pero la evolución al final igual se produce. Y eso es bueno. Eso es bueno. Hay que mirarlo así, no hay que mirarlo como, pucha, vamos a tener problemas con los trabajadores.
Un trabajador normal de la construcción, el 50% o más de gente que trabaja en la construcción quiere trabajar menos y ganar más. ¿Cómo logras eso? Con la ayuda de la tecnología y las nuevas herramientas y las nuevas técnicas y los nuevos procesos. Si antes un trabajador con su maletita de carpintero colocaba 2 puertas diarias, hoy día coloca 10. Es verdad. Cambia el Claro, rendimiento. El carga el rendimiento rendimiento. afecta Es directamente más, con la tecnología. es más, ellos tienen mejores herramientas que la empresa para hacer su trabajo. Entonces, la tecnología les ha ayudado. Es increíble cómo muchos trabajadores, eh, después de un tiempo, sobre todo los trabajadores jóvenes, eh, se arman laboral y tributariamente para trabajar. Se arman, se preparan. Tienen abogado, tienen auditor, tienen prevencionista, tienen contador, se arman para trabajar. Esa es la gente que tiene futuro en la construcción, la gente que va de paso, que tú sabes que hay un porcentaje importante de gente que pasa por ahí. En algún momento de la historia yo escuchaba eh, para la crisis del 82 que tenía dos posibilidades. O te compráis un taxi o te ibas a la construcción. Pero era un momento así. Pero esa crisis pasó rápidamente y, y las personas se reubicaron. Así Oye, es la Jorge, sociedad. Sí. Jorge, cuéntanos, ¿cómo crees tú que la industria de la construcción se está preparando para esta nueva era tecnológica, robótica, futurista? A ver, yo no veo a corta distancia eh, ese desarrollo. Yo creo que la pandemia nos tiene frenados y eh, yo creo que con el tiempo, después de la modelación, eh, va a aparecer esa nueva área. ¿Por qué lo digo así? Porque hoy día en la obra todavía salimos de la oficina con un atado de planos de papel. Eh, en los partidos de la Liga y de la Champions, el ayudante técnico le dice en una tablet dónde tiene que ponerse la persona que se va a cambiar por otro jugador. Nosotros nos está pasando algo parecido. La modelación, para poderla entender, la vamos a tener que llevar al lugar y mostrársela al maestro. Entonces, el maestro va a tener que decir, ya, me da un vale para ir a la bodega a buscar 3 bisagras para colocar esta puerta. Eso yo creo que ya no va a suceder. Él va a ir a la bodega, la va a sacar, va a apretar un par de teclas y si el bodeguero no está, la máquina le va a entregar las bisagras y se va a ir a trabajar. Y él se va a tener que ir acostumbrando. ¿Ah? Tal como antes estábamos acostumbrados a hacer la cola del banco para cobrar el sueldo, ahora todos andamos con tarjeta. Bueno, y ahora hasta los valevistas están desapareciendo porque el depósito es automático. Esa facilidad de hacer las cosas va a llegar a la obra. No queda otra, va a llegar a la obra. Y nos va a afectar a todos, a los profesionales, a los técnicos y a los operarios, de una u otra forma. Bueno, hemos visto estos últimos años, pocos años hacia atrás, de que la tecnología de modelación BIM, estas maquetas virtuales en 3 dimensiones, están
nos están acelerando hacia esa nueva industria robótica o esta nueva industria tecnológica. Evidentemente hay muchos desafíos porque hay que capacitarse, y capacitarse no solamente los mandos medios y altos, sino que también el trabajador. Y ahí es donde se generan la, los aprendizajes que se necesitan mejorar, porque tenemos que llegar a toda la organización, ¿no es cierto? A toda la estructura organizacional para que se puedan implementar este tipo de tecnologías. ¿Qué opinas tú con respecto a eso, Jorge? A ver, claro, de esa manera, el rol fundamental lo tiene la educación de la especialidad. Ya tenemos expertos en varias cosas. Los trabajadores finalmente van a, se van a transformar en expertos y eso a ellos les va a dar seguridad. Las personas necesitan, y de hecho hoy día se ve, ¿eh? Se ve, hasta para manejar una máquina tienes que tener cierta grado de educación, ciertas habilidades, ciertos comportamientos. Eh, yo espero que con nuestra idiosincrasia chilena no entorpezca ese desarrollo, porque tenemos esta como herencia tal vez de los conquistadores, unidos a, a los antiguos habitantes de estas tierras, una idiosincrasia muy especial. Entonces, pero la gente se da cuenta que la medida que más se capacita, que más estudia, mejor conlleva la vida. Y, y hay mucha gente que hace enorme esfuerzo, muchas familias que hacen enorme esfuerzo para que sus hijos no se queden en el pasado, por así decirlo, y sigan haciendo lo que hacían sus padres y sus abuelos. Que fue digamos, a lo menos un siglo en que el abuelo hacía algo, después lo hacía su hijo, y después su nieto, y después su bisnieto. Hoy día ya no es tan así, digamos, ¿no? No porque yo sea constructor voy a esperar que mi hijo también lo sea, sino que haga lo que él, sus habilidades le permiten. Pero el desarrollo lo lleva a la educación. El desarrollo, sin duda, lo lleva a la educación. Y tenemos un tremendo rol y un tremendo desafío, y estamos desfavorables porque está como entredicho así, oye, no es que la educación ahora no es lo mismo que antes. Bueno, ahí hay algo que la sociedad chilena debe resolver. Pero si queremos progresar, hay que educarse. No quiero otro. Jorge, ya hemos finalizado con las preguntas técnicas, ya vamos a pasar a las preguntas más académicas, ya dentro de la línea académica, y con esto finalizamos, ¿ya? Jorge, desde tu experiencia como profesor en la universidad, ya, o en la academia, más bien dicho, ¿por qué un estudiante crees tú que debiera escoger la carrera de Ingeniería en Construcción en la UVM? A ver, primero la carrera de Ingeniería en Construcción, porque necesitamos profesionales hábiles, enterados, empoderados, que tengan la disposición de crear valor al país, a la comunidad, a la sociedad. Eso hay que tenerlo claro. Hay algunas personas que les gusta ayudar a las personas en su salud.
hay otras personas que les gusta ayudar a las personas en su educación. Bueno, nosotros tenemos que ayudar a las personas en el desarrollo de su hábitat, tanto familiar como social. Para ir de un lugar a otro hay que tener caminos. Los caminos tienen puentes, tienen túneles, tienen esto otro. Para vivir, ya no son los 33 metros cuadrados que fueron en la década del 80, ya vamos en 47. Veníamos bajando, sí, porque la vivienda social tenía 90 metros cuadrados. Bueno, primero, porque es muy gratificante la profesión. El hecho de crear cosas y verlas hechas es como una comprobación a sí mismo. Y la persona que lo descubre lo va a gozar y lo va a vivir. O lo va a vivir y lo va a gozar. Primero. Y segundo, porque como las escuelas tienen tintes, tienen estilo, tienen impronta. Y yo diría o reconocería que la Universidad de Viña del Mar es una universidad libre. Eso siempre lo he pensado. Es una universidad libre. O sea, tú puedes estudiar, puedes convivir con la educación, pero también te puedes insertar en el área y muchos trabajadores, y yo creo que a todos nos consta, mucha gente en tercero o cuarto año ya está en obra, porque quedó enganchado en una práctica, porque le gustó el área y la gente de la empresa de esa obra lo reconoció y le dijeron, oye, pero nos podéis venir a ayudar, mira, ven 2 días a la semana y preocúpate de el control de cambios, de los cambios de proyecto que toda obra tiene, o ocúpate de la documentación, o ocúpate del registro de calidad. Entonces ahí queda enganchado. No es esa educación donde tú vayas a clase, entras a tal hora, sales a tal hora, y no te queda el tiempo para hacer algo más. Yo los alumnos que tengo deben ser de cuarto año, diría, cuarto, quinto año, la mayoría ya tiene su empresa. Y no sucede eso en otras universidades. No sucede. Son Por estudiantes alguna razón, emprendedores. sí, por alguna razón se da ese resultado, ¿eh? Y eso se ha dado siempre, desde que yo hago clases en la Viña del Mar. Por eso acepté gustoso volver a la escuela a hacer clases, porque ahí hay algo que no, algo donde uno ve que lo que le ha enseñado le ha servido. Impacta Claro, al estudiante. le deja al estudiante. Está como más cerca de la realidad. Y al parecer, por también los profesores, son todos como cercanos o estuvieron por muchos años metidos en las obras y conocen lo que pasa en una obra y lo preparan y cuentan su experiencia. Entonces, eso atrae al estudiante. Y uno termina queriendo la universidad en la que está, po. Es así. Y la universidad tiene que hacer cosas para que sus estudiantes quieran a la institución. Y no hablo de, oye, bueno, ya, no entreguís mañana el trabajo, entrégalo pasado mañana. No, no se trata de eso. Incluso hay algunas personas que se enojan por eso. Algunos estudiantes. Si era una fecha, es la fecha. Jorge, para finalizar,
última preguntita que te vamos a desarrollar. ¿Qué recomendación tú le harías a un estudiante de cuarto medio o un postulante, alguien interesado en la carrera de ingeniería en construcción? A Una ver, recomendación. lo primero es que se informe y no se quede solo con lo que le dicen los demás. Se informa por sí mismo. Hoy día la información sobra. Hay información, hay exceso de información. Y informarse, primero, de las cosas simples. Segundo, si le interesa el área de la construcción, debe detenerse un minuto frente a una obra que se esté ejecutando y mirar no lo que está haciendo la gente, sino lo que está logrando la gente. Están colocando el techo, están colocando el piso, están colocando hormigón. Y imaginarse siendo parte de eso. Pero no como una persona que entra y sale, sino como una persona que es parte de ese proceso. Yo creo que eso ese ejercicio lo debería hacer toda persona que va a entrar a una carrera. Pero en nosotros es más fácil, porque tú vas por la calle y te das cuenta, están haciendo algo. Y se pregunta uno, ¿estará bien lo que están haciendo? ¿Será así? Y esas preguntas, en la medida que él encuentre respuesta, se va a hacer una idea. Es muy difícil decirle a un estudiante, no, mira, construcción, al, al tercer año de titulado estás en 1,5 millones. No sirve esa información. Sirve la información que le permita a él entender cómo se desarrolla la construcción y qué se logra con eso. La construcción tiene un pasar bien extraño. Una obra empieza y al poco tiempo termina. Y uno que podría decir que esa es una desventaja, es realmente una ventaja. Porque cuando termina esa obra, empieza la otra. Y la vives de nuevo. No sé si con la misma gente o con otra gente. Y no hay ninguna obra igual a otra. No hay monotonía en esto. Y muchas personas no la piensan así. Dicen, no, yo no quiero estar sentado en una oficina todo el día. Y yo cuando hoy día le digo a los estudiantes, el constructor hoy día trabaja 12 horas. 6 horas en toda la parte técnica, operativa y todo lo demás, y las otras 6 horas en que tiene que tener los recursos para mañana, para la semana, para el próximo mes y para cuando termine la obra. Entonces, le permite proyectarse. ¿Qué otra profesión te ofrece eso? Yo creo que no hay ninguna. No hay ninguna. Jorge, te agradezco mucho, mucho tu tiempo en darnos tu visión, ¿no es cierto?, del futuro constructor de la industria y también de todas las vivencias que nos has contado, las posibilidades que tienen los estudiantes de la carrera de ingeniería en construcción y cómo se pueden desarrollar en un futuro. Eh, Muchas gracias entonces, Jorge, y agradecemos a los auditores por acompañarnos hoy en nuestro tercer podcast. Esperamos que nos sigan escuchando. El tema de nuestro cuarto podcast tiene que ver con las obras viales, para que no se lo pierdan. Hasta luego.